Bienvenidos a Un Mundo con Opinión. Soy Juan Cambor de Ledesma, director y conductor de Un Mundo con Opinión. Hoy vamos a tratar dos temas que nos interesan de manera especial. Uno, ¿a qué va la señora Dina Boluarte a Estados Unidos? El presidente Joe Biden la ha citado, no explica para qué, pero sospechamos que debe estar de por medio la posición del Perú en Naciones Unidas. El embajador peruano en las Naciones Unidas ha votado por el inmediato cese de fuego en Gaza, que el ejército de Israel suspenda su incursión sobre Gaza y que por lo tanto la paz vuelva, por lo menos así precaria y todo, para que haya negociaciones y se vean los elementos que deben haber ahí. Y además, la presidenta debió dar su respaldo pleno y total al embajador del Perú en las Naciones Unidas frente a las palabras totalmente fuera de cualquier compromiso o de cualquier forma de diplomacia utilizadas por el embajador de Israel en la Asamblea de las Naciones Unidas cuando trató de miserables a los embajadores que votaron exigiendo el cese de fuego inmediato en Gaza, entre ellos, por supuesto, el embajador del Perú. Porque el Perú tiene una larga tradición en las Naciones Unidas. No es casualidad que Víctor Andrés Belaúnde fue presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas y que Javier Pérez de Cuéllar fue secretario general de las Naciones Unidas, porque la Cancillería peruana tiene una larga tradición en este foro internacional que es la Asamblea General de las Naciones Unidas y las Naciones Unidas como organismo. Y por lo tanto, hay una posición conocida del Perú en este foro. Está por la paz. Y no estamos por posiciones bélicas y peor, porque en la guerra no se respeten en absoluto los fundamentos humanitarios de todo conflicto. Y eso ha ocurrido. El Perú ha señalado con claridad su vocación por la paz. Y cuando el secretario general Guterres habla del conflicto de Gaza, que son las palabras que han indignado al embajador de Israel, dice lo siguiente. En primer lugar, condena la intervención de Gaza, de Hamas en Israel. Condena la muerte de los civiles. Hace un llamado a que este tipo de cosas sean condenadas por los países, pero explica que lo que ocurrió no es un acto aislado, sino que es el resultado de todos los años, 66 años, que el pueblo de Gaza viene soportando permanentemente intervenciones del ejército de Israel con saldos de muertos, especialmente jóvenes, niños, en Gaza. Y eso tiene que terminar. Y terminar de una vez, para que la paz llegue a ese territorio doloroso que es la Franja de Gaza. Eso ha indignado al embajador de Israel. Pero es la verdad, objetivamente es la verdad. Ahí está cometiendo Israel lo que los propios israelíes dicen, limpieza étnica, es decir, expulsar a los palestinos
de sus viviendas, de sus aldeas, de sus pequeños pueblos e incluso de las ciudades, expulsarlos, apoderarse de sus casas, demolerlas. Va el ejército y está documentado. Va el ejército. ¿Y qué es lo que hace el ejército? Expulsa a balazo limpio a los palestinos. Y después viene maquinaria pesada, bulldozers, cargadores frontales, tumban las casas, demuelen las casas, dejan todo plano y construyen viviendas para colonos de Israel, que son judíos que van de cualquier parte del mundo y se instalan en Israel, porque es una nación judía, religiosa. Acá en el Perú, la nación peruana está formada por personas que tienen distintas creencias religiosas, porque somos un país laico. Y los países tienen que ser laicos para que exista democracia. Si no son países laicos, va a haber siempre una religión, van a ser estados confesionales, y ahí desaparece la democracia, porque los libros sagrados son los que van a tener a la mano los gobernantes para cometer todo tipo de crímenes contra la población civil. Y eso no lo podemos permitir. Estamos en una guerra, en una tercera guerra mundial, aunque muchos no lo quieran aceptar, que comenzó con la operación especial de Rusia para ingresar a Ucrania en defensa. También hay que entender, el problema no comenzó el 22 de febrero de 2022, sino comenzó en el año 2014, cuando Estados Unidos y la OTAN apoyaron un golpe de Estado contra el gobierno democráticamente elegido de Ucrania y pusieron a un gobierno nacional socialista nazi al mando de Ucrania para hacer una limpieza étnica en la península de Crimea y en las provincias del este de Ucrania. Por eso es que interviene Rusia. A veces nos limitamos al 24 de febrero. No, veamos los antecedentes. Como no es el 7 de octubre del 2023 que comienza el problema de Hamas con Israel. Esto comienza en 1948, cuando se crean los dos estados. Y mucho antes, en 1936, cuando el terrorismo de los judíos sionistas, hay que diferenciar a los judíos entre los judíos que no son sionistas y los judíos sionistas, como hay que diferenciar entre los cristianos supremacistas, porque hay cristianos que creen que la raza superior es la raza blanca, con los cristianos que creen que Cristo no vino para avalar a los millonarios, ni avalar los crímenes, ni avalar las guerras, sino Cristo vino para invocar la paz en el mundo. Bueno, dejemos a Cristo y dejemos tranquilos a las gentes con sus creencias. Pero lo que sí es cierto es de que estados confesionales nunca van a permitir que las otras creencias religiosas existan en su país. Y desde ahí viene este problema. Los sionistas han regresado a Israel para apoderarse de Israel. Han regresado para hacer de las suyas en Israel. Y están cometiendo crímenes de lesa humanidad que pueden ser respondidas. Turquía ya amenazó que no va a dejar a Israel que haga lo que quiera con el pueblo de Gaza, con el pueblo palestino. Irán también se prepara, que son las dos potencias más importantes que existen en este momento. Arabia Saudita en cualquier momento puede intervenir, igual que Jordania, igual que Egipto y otros países